Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes, de nuevo, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía televisiva, reciban el cariñoso saludo de este servidor, quien les habla. Hoy vamos a terminar esta serie compuesta de 11 temas, dirigidos de una manera personal, de una manera especial, a la última iglesia que está en pie, que debe de estar en pie ante la segunda venida del Hijo del Hombre. Una iglesia que en el mensaje a las 7 iglesias lleva como título el mensaje a la Odisea. En realidad, este es el mensaje último que vamos a estar compartiendo dentro de esta serie que va dirigida precisamente a todos los miembros que componen esta iglesia, la Odisea, para el tiempo del fin, precisamente para que dejemos de ser laodicenses, dejemos de ser tibios, dejemos de ser apáticos, dejemos de ser babilónicos y podamos formar parte del remanente para poder recibir la recompensa que vamos a estar compartiendo hoy, que el Creador del universo tiene para el vencedor. Recompensa para el vencedor es el tema que concluye esta serie desarrollada con un mensaje tan especial, con un mensaje lleno de amor que el Creador del universo tiene para la iglesia del tiempo del fin, como es el mensaje a la iglesia Laodicea. Una serie que puede ser suya totalmente gratis. Una serie, repito, suya puede ser totalmente gratis. No tan solamente esta serie, sino cualquiera de los temas que con anterioridad nuestro Creador, a través de su Espíritu, nos ha dado sabiduría para poderla presentar, nos ha dado de su Espíritu para poderla compartir, para que usted pueda también en su hogar, con tranquilidad, dedicar tiempo a escudriñar la Sagrada Escritura, no para que siga los consejos que un servidor le pueda estar compartiendo en la misma, sino pidiéndole sabiduría a nuestro Padre Celestial, para que a través de su Espíritu usted pueda también llegar a entender verdades que hemos estado compartiendo para este tiempo del fin. Antes de iniciar el tema de hoy, recompensa para el vencedor, me voy a postrar, como es habitual, para poder tener la oración. Una oración que también te formulo la invitación para que tú puedas postrarte también allá donde estés, para que puedas también formar parte de esta oración, que puede ser tú también a nivel individual, pidiéndole a tu Padre Celestial, pidiéndole a nuestro Padre Celestial sabiduría para poder entender la recompensa que van a tener solamente los vencedores, no los laodicenses. La recompensa solamente van a ser para los vencedores, no para los laodicenses. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia nos has mantenido con salud, con vida, con la unción de tu Espíritu, para poder estar aquí compartiendo tu palabra, compartiendo un nuevo mensaje que esperamos sea de bendición para cuantos sienten el deseo de conocer más y más acerca de tu palabra. Úngelos con tu Espíritu, Padre, para que el mensaje final que tú das a tu pueblo, a la iglesia Laodicea, sea una realidad para cada uno de nosotros
y podamos prepararnos para recibir la recompensa que tú vas a dar al vencedor. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y abriendo ya la Sagrada Escritura, vamos a iniciar ya con el desarrollo para el tema de hoy, y lo vamos a hacer, como es habitual en nosotros, recordando algunos versículos que hayamos estado compartiendo en nuestro anterior tema. Por ejemplo, podíamos ahora reflexionar en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel, capítulo 2, versículo 1, leemos en la Sagrada Escritura: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Si bien este mensaje fue dado un mensaje especial para el pueblo de Israel de aquella época antigua, hoy y también es un mensaje para el día de hoy. Es un mensaje de amonestación para el pueblo de hoy. Es un mensaje tan real para hoy como lo fue anteriormente para el pueblo de Israel de antaño, porque lo que fue escrito, lo que sucedió, es una amonestación para nosotros que vivimos en el tiempo de ahora. Entonces las palabras que encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, es un mensaje especial precisamente para el pueblo que el Creador tiene hoy aquí en la tierra. Tocad trompeta en la iglesia, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Cada día que pasa, amigo y amiga que me escuchas, es un día menos que falta para la segunda venida del Hijo del Hombre. No lo podemos negar, es la realidad. Pero cada día que pasa, los eventos que encontramos en las señales del fin se están acrecentando cada vez más, y eso es una señal evidente de que estamos viviendo ya en los últimos días de nuestra historia terrenal, y que muy pronto, como pueblo del Creador, como movimiento profético levantado en una fecha profética, con un mensaje profético, el tiempo de gracia para nosotros va a terminar mucho antes que para el resto de la humanidad, porque el Creador primero sella a su pueblo. Está en Ezequiel capítulo 9, está en Apocalipsis capítulo 7, Dios, el Creador, Yahweh, el Todopoderoso, sella primero a su pueblo. Y para poder ser sellados, nosotros debemos vivir a la altura de la luz que encontramos en la Sagrada Escritura, de acuerdo a la luz que encontramos aquí en la verdad, porque hemos sido llamados a aceptar, a vivir y a proclamar al mundo las verdades que encontramos en la Sagrada Escritura. Hemos sido llamados a dar un toque de trompeta al mundo entero. Pero en primer lugar, ese toque de trompeta, como una amonestación real, como los truenos en el monte del Sinaí, deben ser dados en primer lugar para su pueblo. Para aquellos que dicen que forman parte del pueblo de Dios en la tierra. Y en Joel capítulo 2, versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión, tocad trompeta en mi iglesia, dad alarma en mi santo monte, dad alarma a todos mis dirigentes, dad alarma en mi pueblo.
Y además dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Sí, amigo y amiga que me escuchas, no hay tiempo de mensajes para paz y tranquilidad, no. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Joel, un mensaje para el tiempo del fin, dice, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh que está cercano. Amigo y amiga que me escuchas, no es fanatismo, no es alarmismo, no es sensacionalismo, no es nada de esas cosas que terminan en ismo, sino es la realidad pura y real que estamos viviendo ya en el atardecer de nuestra historia terrenal. Muy pronto, repito una vez más, nuestro tiempo de gracia va a concluir en cualquier día de estos. Si tú te mueres hoy, tu tiempo de gracia habrá terminado hoy. Si te mueres mañana, tu tiempo de gracia habrá terminado mañana. Y si sigues transgrediendo la ley, lamentablemente serás juzgado como transgresor y la sentencia final contra el transgresor es la paga del pecado, es muerte. Hay que estar dando mensajes de amonestación. Y los mensajes deben ser como una trompeta. La trompeta despierta. La trompeta, si estás dormido, cuando lo hayas tocar, despierta. Hay sonidos de trompeta, hay melodías de trompeta que inclusive los pelos, la piel se pone de gallina. Porque es un instrumento que fue dado precisamente para amonestar. Tocar trompeta en Sion, dan mensajes de amonestación en la iglesia, dad alarma en mi santo monte, prediquemos la verdad en la iglesia, prediquemos mensajes de amonestación en la iglesia, tiemblen todos los moradores de la tierra, tiemblen todos los habitantes de la iglesia, tiemblen todos los feligreses de la iglesia, temblemos todos, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Otra de las cosas que estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema es el mensaje que encontramos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, podemos leer lo más importante de este versículo 4 de Apocalipsis 18 es: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Si estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema que la iglesia lamentablemente se había convertido en una hermana más de la caída Babilonia, el mensaje que encontramos en Apocalipsis capítulo 18 es un mensaje a salir de ella. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella. Y muchos salen de las iglesias. Muchos salen inclusive de la iglesia adventista del séptimo día porque entienden de que es una hija más de la caída Babilonia. Y piensan que por haber salido de esa iglesia ya están bien. O por haber salido de la iglesia católica ya están bien. O por haber salido de las iglesias pentecostales ya está bien, porque en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4, dice: salid de ella, pueblo mío. Pero lanzo una pregunta, amigo y amiga que me escuchas. ¿Qué significa
salid de ella. ¿Qué significa salir de ella? La versión popular, no la versión que usted va a ver a continuación, no, la versión popular, la versión que posiblemente usted tenga en su casa, repito, no es la que vamos a colocar después. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la versión característica en Reina Valera. Es posiblemente la que usted tenga, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero ¿qué dicen otras versiones haciendo referencia a este versículo 4 del capítulo 18 de Apocalipsis, con ese llamado tan importante, con ese llamado tan personal, con ese llamado tan individual a salir de ella? Veamos lo que encontramos en otra versión haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. ¿Qué dice? Ustedes son mi pueblo. El mensaje a la iglesia de Laodicea, el mensaje para aquellos que están en Babilonia, el mensaje es para todo el mundo. Dice, ustedes son mi pueblo. El Salvador no vino a salvar simplemente una sola denominación. Ese es el gran error que cometen los israelitas, los judíos mesiánicos, los adventistas, los pentecostales y demás, cuando dicen que su iglesia es la única que va a ser salva. El mensaje a la iglesia Babilonia, el mensaje para la iglesia del fin, es un mensaje a todo el mundo. Y el mismo revelador, el mismo Yeshua, en la revelación del Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 4, dice, ustedes son mi pueblo. Nosotros debemos formar parte de su pueblo. Y si realmente decimos que formamos parte de su pueblo, esta versión es espectacular. Es real, porque Babilonia significa confusión. Confusión es no haber entendido las buenas nuevas, porque las buenas nuevas no son para que Ernesto Farga siga transgrediendo la ley, sino para que Ernesto Farga, al entender las buenas nuevas, salga de toda mi mente confundida por culpa del pecado, de la tradición y demás, y al aceptar las buenas nuevas, al aceptar la muerte, la vida, el ministerio del Salvador, yo le ame y por amor a Él, guarde sus mandamientos, dejando de ser laodicense, dejando de ser babilónico, porque Babilonia es paganismo. Babilonia es paganismo. Babilonia es mundanalidad. Babilonia es tradición. Babilonia es seguir la costumbre de la iglesia. Babilonia es seguir al mundo, seguir al hombre, seguir en definitiva al pecador. Y el mensaje que encontramos como el último mensaje que debe ser dado a la iglesia es un mensaje personal, además de ser también un mensaje corporativo. Ustedes son mi pueblo. ¿Y qué debe de hacer su pueblo? ¿Seguir siendo laodicense? ¿Seguir siendo tibio? ¿Seguir siendo pecador?
¿Seguís siendo mundano? ¿Seguís siendo babilónico? No, porque su verdadero pueblo, su verdadero remanente, no puede estar participando de las cosas del mundo. Su verdadero pueblo, el verdadero remanente, las almas fieles que Él tiene en la tierra, no pueden formar parte del mundo, ni por lo tanto no son laodicenses, no son babilónicos, no son tibios, sino que son remanentes, almas fieles, almas que hemos aceptado el gran sacrificio que el Salvador hizo por la humanidad, y al haber aceptado su sacrificio, al haber aceptado su amor, permitimos que Él more en nuestra vida, para que Él guíe nuestros pasos, para que Él haga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esas buenas nuevas es el poder del Evangelio. El apóstol Shaul, Pablo, para los gentiles dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba él? Porque hay poder de Yahweh, ¿para qué? Para el vencedor, para todo aquel que cree. Hay poder en el Evangelio, hay poder en las buenas nuevas para dejar de ser laodicense, para dejar de ser babilónico, para dejar de ser mundano, para reflejar en nuestra vida el carácter del Salvador. El mensaje de la iglesia de Laodicea es un mensaje lleno de amor, para que tú no sigas siendo laodicense. Pero si tú quieres seguir siendo pecador, transgresor de la ley, mundano, babilónico, la sentencia es: te vomitaré de mi boca, porque tú quieres recibir la sentencia final, porque tú no aceptas las buenas nuevas. Y si la iglesia adventista del séptimo día, la grande como las reformas y algunos grupos y ministerios, siguen creyendo en enseñanzas católicas, como puede ser la Trinidad, la falsa justificación por la fe, que se permite también y se tolera y se justifica al pecador dentro de la iglesia, y además con cargo siendo oficial de iglesia, lamentablemente la sentencia es: te vomitaré de mi boca. Y el llamado que encontramos en Apocalipsis 18, verso 4, es un llamado al mundo entero que está en Babilonia, y es un llamado personal a aquellos miembros de iglesia que forman parte de la iglesia laodicea, de los grupos laodicenses, de las iglesias de la Reforma que son laodicenses también. Y el mensaje es: salid de ella, pueblo mío. Ustedes son mi pueblo. Salgan de Babilonia. Salgan de Babilonia. ¿Pero para qué? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir transgrediendo como antes lo hacíamos cuando estábamos dentro de una iglesia X? ¿Cuál es el mensaje el que el Creador nos da a través de la revelación del Apocalipsis? En este mensaje a la iglesia Laodicea, en este mensaje a los que forman parte de la caída Babilonia. ¿Cuál es el mensaje para el pecador? Salgan de Babilonia, salgan de la confusión, salgan del pecado y no pequen como ella. ¿Entiendes el verdadero mensaje, hermano y hermana que me escuchas? Ustedes son mi pueblo. Salgan de Babilonia y no pequen como peca ella. Porque el pecar va en contra de la voluntad del Creador.
El pecado es infracción de la ley. El llamado que el Creador hace a los laodicenses, el llamado que el Creador hace a aquellos que son dominicales, al mundo entero, es: salgan de Babilonia. Salgan de Babilonia, y podemos leer: ¿para qué? Y no pequen como ella. Para que seas santo, para que seamos apartados, para que seamos buenas personas, para que seamos obedientes al Creador y al Redentor, para que no sigamos siendo pecadores, para que no sigamos siendo laodicenses, para que no sigamos siendo babilónicos, mundanos, paganos, romanos. Y solamente hay una finalidad: para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Es un mensaje de amor, amigo y amiga que me escuchas. Es un mensaje de amor que encontramos en la Sagrada Escritura, un mensaje de amor directamente para ti y para mí en forma personal. Usted forma parte del pueblo que el Creador tiene, porque Él ha venido a redimir a toda la humanidad. Pero no todos van a aceptar este mensaje. No todo el mundo va a aceptar su sangre expiatoria. No todo el mundo va a permitir que nuestra vida vieja, pecaminosa, pueda ser transformada, dejando aquellos pecados que tanto antes habíamos acariciado, para ser ahora una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 4. Vida nueva, nueva criatura. O en la conversación que el Salvador tuvo con Nicodemo en aquella conversación de noche: nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa salir de Babilonia. Ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia. Salgan de la confusión, salgan del estado laodicense, salgan de la iglesia adventista del séptimo día, salgan de los movimientos de reforma que surgen de los adventistas del séptimo día, salgan de los grupos y ministerios independientes que sigan creyendo en la falsa enseñanza bíblica de la Trinidad, salgan de la confusión, salgan del pecado para que no pequen como ella. Para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Veamos ahora en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Dentro del mensaje a la iglesia de la Odisea, hay un mensaje de amonestación. Un mensaje de amonestación que el mismo revelador, el mismo Salvador dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje personal para que nosotros sintamos realmente el profundo deseo e interés de arrepentirnos de nuestra vieja condición pecaminosa. Y cuando uno realmente se arrepiente, cuando uno realmente acude en oración a nuestro amante Salvador, cuando uno acude a Él postrándose en el polvo de la tierra, reconociendo que Él es mi abogado, es tu abogado, es tu mediador, es tu sumo sacerdote, es aquel que une el cielo con la tierra después del pecado. Es nuestro intercedor. Cuando uno entiende que solamente es a través de Él y por los méritos de Él, uno debe acudir a través de la oración, como hemos leído, arrepintiéndonos de nuestras transgresiones y confesarlas puntualmente una por una.
No podemos seguir diciendo, Padre, perdona mis pecados, si yo no sé cuál es el pecado que he cometido. El mensaje a la iglesia laodicense es, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete significa, Padre, perdóname porque codicié. Perdóname porque tuve un mal pensamiento, vi a aquella mujer que era linda y la codicié. Padre, perdóname porque tuve deseos de blasfemar. Padre, perdóname porque contesté mal a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Padre, perdóname por la falta cometida puntualmente. Cuando uno reconoce su transgresión, cuando uno reconoce su pecado, la misma Sagrada Escritura nos indica dónde debemos acudir precisamente para poder recibir el perdón y el poder para obtener la victoria. Veamos Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos está haciendo referencia a la obra que nuestro amante Salvador está llevando a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial. Yahshua, el gran sumo sacerdote. Y para poder entender la obra que el Salvador está llevando a término en el lugar santísimo del santuario celestial, yo debo de entender cuál era la obra que aquí en la tierra, en el santuario terrenal, en el santuario levantado por Moisés, después por Salomón, después reedificado en el tiempo de Esdras y Nehemías, hacía el sumo sacerdote una vez al año. Hoy, en el trono de la gracia, donde nuestro amante Salvador está intercediendo por el pecador, Pablo, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sigue diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde debo de acercarme cuando soy tentado? ¿Dónde debo de acercarme para poder pedir perdón y obtener la victoria para no volver a pecar? ¿Dónde? ¿Al anciano? ¿Al dirigente? ¿Al pastor? ¿A cualquier miembro de iglesia? ¿Dónde debo de acudir según la Sagrada Escritura? Al trono de la gracia. Gracia significa poder, una nueva oportunidad, un regalo inmerecido, porque como transgresores estábamos sentenciados a muerte. Pero el Salvador, al ofrecerse como mediador, como garante de la humanidad, vino a la tierra a derramar su preciosa sangre siendo inocente, convirtiéndose en víctima y al mismo tiempo en mediador. Y ahora como mediador está intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial, en el trono de gracia, como dice Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 4, verso 16, y es allí donde nosotros tenemos que acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia y al mismo tiempo hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa este pasaje, hermano y hermana que me escuchan? Significa que cuando somos tentados, podemos obtener victoria para no pecar. Cuando hemos caído en la transgresión, debemos acudir al trono de la gracia, después de habernos arrepentido de la transgresión,
para poder confesar mi pecado puntual, para obtener o alcanzar misericordia y hallar gracia, hallar poder para el oportuno socorro, hallar poder para no volver a pecar, hallar poder para ser una nueva criatura, hallar poder para nacer de nuevo, hallar poder para poder formar parte del verdadero remanente que lo componen las almas fieles, aquellos que aman al Creador y guardan todos sus mandamientos. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y cuando uno se arrepiente, debemos acudir, de acuerdo a la Escritura, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, poder, perdón, para no volver a pecar. Porque dice, hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es aquel que grita? ¿Quién es aquel que pide socorro? ¿Quién es aquel que pide auxilio? Ayúdenme, socórrenme. ¿Quién es? Aquel que ve la tentación o aquel que ve el peligro a su espalda, ¿verdad? Aquel que se ve acorralado por alguien que quiere violarla, asesinarla o lo que fuera, o robar, o pegar. Alguien grita pidiendo ayuda, alguien grita pidiendo socorro, ¿verdad? Nosotros igual. Cuando vemos la tentación, cuando vislumbramos la tentación, en lugar de dar rienda suelta a la tentación, debiéramos de acudir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para no caer en la tentación, para no ser transgresores, para ser vencedores y poder formar parte del remanente que el Creador tiene hoy en la tierra. Veamos el siguiente versículo que encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Leemos lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, la tentación se puede vencer. La tentación es humana. Satanás nos tienta en nuestra debilidad. Y para poder entender dónde Satanás te va a tentar, o dónde Satanás me va a tentar a mí, Satanás me tienta en mi debilidad como humano. Uno les tienta en la bebida, otros en el tabaco, en los vicios, otros en los placeres, en las cartas, en los deportes, otros en el sexo, otros en la moda, otros en lo que sea. Cada uno debe conocer cuál es su debilidad, porque todos somos débiles, o todos hemos tenido una debilidad como mínimo. Y cuando uno descubre cuál es la debilidad que hemos tenido, ahí es donde debemos poner todos nuestros sentidos, para que cuando veamos la tentación, no volver a caer. No porque nosotros tengamos poder, sino porque hemos acudido al trono de la gracia, donde el Salvador está intercediendo por nosotros, para que al acudir a Él, podamos alcanzar misericordia y obtener gracia, poder para vencer y poder salir de la tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Pero sigue diciendo, pero fiel es Yahweh, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué maravilloso es el amor del Creador, amigo y amiga que me escuchas. No sé cómo hay tantas personas que siguen transgrediendo la ley,
presumen de ser lo que no son. Cuando en toda la Sagrada Escritura se revela el propósito que tanto el Padre como el Hijo tienen para que nosotros, habiendo sido pecadores, dejemos ahora de pecar para ser vencedores. Para que seamos remanente, para que le amemos guardando todos sus mandamientos. Porque la tentación se puede vencer. Por supuesto que se puede vencer. Si no, la Escritura miente. Si el Salvador como hombre venció, como hombre el Salvador venció, Él vino a desenmascarar las obras de Satanás. Él vino a echar por tierra las tradiciones hebreas en las que ellos decían que el pecador seguía siendo pecador. Y es lo mismo que está sucediendo hoy, que te dicen que tú como pecador vas a seguir siendo pecador hasta que venga el Salvador, y por tal razón, si sigues siendo pecador, ellos no te lo dicen, pero la Escritura dice que finalmente te vas a perder. Cuando uno estudia la Escritura con humildad, con verdadero dolor, porque somos débiles, aún en nuestra condición de lealtad, porque luchamos para ser obedientes, somos débiles, porque la carne es débil. Pero no por eso debemos justificar la mala acción o el pecado, no. Hay que llamar al pecado por su nombre, porque el fruto de la santificación no es un día. El fruto de la santificación no es producto de un día. Hoy santo, hoy apartado de algo, mañana otra vez santo, apartado de algo más, porque el fruto de la santidad, el fruto que tiene que llevar un verdadero arrepentimiento, es ir dejando cada día más aquellas cosas que antes tanto nos gustaban. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay que abandonar el pecado, hay que abandonar la mundanalidad, pero cuando recuerdas que todavía hay algo ahí, hay que luchar para abandonar ese pecado, esa cosa que tanto te gustaba y que todavía está dominando tu mente, tus miembros o lo que sea. ¿Por qué? Porque la Escritura así lo indica, la tentación se puede vencer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas, y como humanas, el Salvador como humano venció. El Salvador como humano venció y nos dio la garantía que si seguimos sus pasos, del mismo modo que Él venció, también nosotros podremos vencer, porque Él se aferró al Padre, Él oraba, Él meditaba, Él trabajaba en lo que tenía que hacer y pasaba noches enteras orando. ¿Cuántas horas le dedicas tú al día para orar? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú al día para orar? Para permitir que el Salvador entre a través de su Espíritu a formar parte de tu vida, para que Él comience a cambiar en ti lo que por ti mismo tú no tienes ningún poder ni facultad para cambiar. Pero fiel es Yahweh, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Sigue diciendo Pablo en su primera carta a los hermanos de Corinto, capítulo 10, versículo 13, sino que dará también, junto con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Viene la tentación, pero si acudimos al trono de la gracia,
si acudimos al lugar santísimo del santuario celestial, si acudimos al único lugar donde el pecador puede recibir poder para dejar de pecar, Pablo dice que cuando hagamos eso, recibiremos juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, para que podáis vencer, para que dejemos de ser pecadores. Porque las buenas nuevas significa eso, dejar de pecar. Sed imitadores del Salvador. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Yahweh que se entregó a sí mismo por mí. Ya no debemos vivir nosotros. Debemos permitir que el Salvador more en nuestra vida para que Él vaya transformando nuestros defectos de caracteres, nuestras vidas que antes eran pecaminosas, ahora podamos reflejar su carácter, podamos ser obedientes y podamos ser llamados hijos del Todopoderoso, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos el libro de Tiago, que está después de Hebreos, el libro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Nos dice también lo siguiente: gozoso el varón que soporta la tentación. ¿Quién? ¿Qué dice? Gozoso el varón que sigue transgrediendo. Dice gozoso el varón que cae en la tentación. No. Gozoso el varón que soporta la tentación. Gozoso el varón, gozoso la mujer, gozoso el joven, gozoso la joven que soporta la tentación. Porque antes de pecar viene la tentación. No habría pecado si en primer lugar no hay tentación. Entonces mi vida debe de estar constantemente en comunión con el cielo a través de la oración, a través de la meditación, contemplando las escenas del Salvador, estando en perfecta armonía con Él, precisamente para evitar caer en tentación. El apóstol Tiago, en este versículo que estamos compartiendo, capítulo 1, versículo 12, gozaos, gozoso, gozaos, varón, mujer, joven, varón, joven, hembra, gozoso el varón, la mujer, el joven, la joven, que soporta la tentación, que vence la tentación, que deja de pecar. No porque en nosotros haya poder, sino porque hemos acudido a nuestro amante Salvador en el único lugar donde el Salvador está intercediendo por el pecador, y mientras Él intercede, da poder para que nosotros podamos obtener la victoria para no pecar. El apóstol Tiago está diciendo eso. Gozoso el varón, la mujer, el joven, la joven, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya vencido la tentación, cuando haya dejado de pecar, recibirá la recompensa. ¿Cuál es la recompensa que va a recibir aquel que, habiendo sido pecador, deje de pecar, haya vencido la prueba, haya soportado la tentación, haya resistido la prueba y sea vencedor? ¿Qué va a recibir? La corona de vida que Yahweh ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. No a los desobedientes, no a los laodicenses, no a los babilónicos, no a los dominicales que escuchan este mensaje y siguen despreciándolo. No, la corona de vida será puesta únicamente a aquellos que le aman. Cuando hayan resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Yahweh ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Si tú dices que amas a tu esposa o a tu esposo, ¿le vas a ser infiel? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor. Por amor le vas a ser fiel. Por amor ni siquiera puedes estar pensando en ninguna otra mujer o en ningún otro hombre. Te podrá venir la tentación porque Satanás ataca por ahí por la debilidad del hombre o la mujer. Pero una cosa es la tentación y otra cosa es caer en el pecado. La tentación viene, pero si tú amas a tu esposa, amas a tu esposo, a pesar de que pueda venir la tentación, por amor a él le vas a seguir siendo fiel, le vas a seguir siendo leal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente dice, yo amo a Dios y siguen transgrediendo sus mandamientos? Yo tengo a Jesús en mi vida, transgrediendo sus mandamientos. El apóstol Tiago dice que cuando haya resistido la prueba, y está hablando en términos personales, gozoso el varón, gozosa la mujer, gozoso el joven, gozosa la joven, que soporta la tentación. Siempre el mensaje de salvación es individual. El mensaje de salvación es personal. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Yahweh ha prometido a los que le aman. ¿Y qué dijo el Salvador cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué dijo el Salvador cuando estuvo aquí en la tierra? En palabras que encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dijo el Salvador en estas palabras que encontramos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15? ¿Qué dijo? Si me amáis, sed desobedientes. Si me amáis, violar el sábado. Si me amáis, seguir cometiendo pecado. Si me amáis, seguir guardando el domingo. Si me amáis, ¿qué dijo? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La prueba del verdadero amor al Creador del universo es siéndole obediente. Y la obediencia se demuestra, se revela, cumpliendo todos sus mandamientos. Mandamientos que están escritos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 17, que te invito para que tú puedas también estudiarlo en tu casa, y allí verás cuáles son aquellos 10 mandamientos que el mismo Creador del universo escribió en 2 tablas de piedra. En 2 tablas de piedra fueron escritas con su propio dedo, para que ningún mortal tuviera la osadía de pretender cambiar alguno de estos 10 mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y al guardar mis mandamientos formaréis parte del verdadero remanente. El remanente son las almas fieles. Su verdadera iglesia la componen las almas fieles, no los pecadores, porque el pecado causa separación entre el Todopoderoso y el pecador. Precisamente por pecador, el Salvador tampoco puede interceder en el trono de la gracia por aquel que sigue transgrediendo cualquier pecado. Porque el pecado o el perdón significa abandono del pecado. Perdón significa abandono del pecado. El sabio Salomón, en Proverbios 28, versículo 13, no lo podemos colocar, pero el sabio Salomón
En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El perdón viene, la misericordia viene cuando uno confiesa su pecado y se aparta, y lo abandona, lo deja, lo olvida para no seguir siendo transgresor. ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Éxodo 20, versículos 3 al 17. Pregunto, si hay una victoria para el vencedor, si hay una corona para el vencedor, si hay algo que el Creador va a dar al vencedor, ¿qué recompensa recibirán los vencedores? ¿Qué recompensa van a recibir los vencedores? Una pregunta que va para ti también, amigo y amiga que me escuchas. ¿Qué recompensa está preparándose para ti si sientes deseos de ser vencedor? ¿Cuál es la recompensa que van a recibir los vencedores? ¿Cuál, amigo y amiga que me escuchas? ¿Cuál? ¿Sabes que hay una recompensa para el vencedor? No una recompensa para el laudicense, no una recompensa para el babilónico, no una recompensa para el pecador, no una recompensa para aquel mundano, no. Hay una recompensa única y exclusivamente para el vencedor. ¿Qué recompensa te puede estar esperando, amigo y amiga que me escuchas? ¿Qué recompensa puede estar esperándote? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, leemos: al que venciere. La promesa para el vencedor comienza al que venciere. No al pecador, no al laudicense, no al babilónico, no al engañador, no al violador, no al dominical, no aquel que viola el sábado, no aquel que transgrede cualquier mandamiento, no al idólatra, no, al que venciere, al vencedor, aquel que ame al Creador guardando todos sus mandamientos hoy, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me gustaría poder ver este versículo en pantalla. Me gustaría verlo porque hay hermanos posiblemente que no tengan versículo. Ahora sale la pregunta: ¿qué recompensa recibirán los vencedores? Ahora, ¿te das cuenta, hermano y hermana, como hay algo que Satanás no quiere que tengamos armonía? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo no estamos en la misma sintonía, la parte técnica con la parte espiritual del mensaje? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, habíamos comenzado a leer: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La promesa para el vencedor es sentarse en el trono del Padre y del Hijo. Sentarse junto a Él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué recompensa mayor para uno que ha sido pecador, pero que ahora es vencedor? Porque el mensaje termina: al que venciere. El mensaje a la iglesia de la Odisea termina: al que venciere, al que deje de ser laudicense, al que deje de ser mundano, al que deje de ser pecador, al que deje de ser babilónico, al vencedor, al que venciere. Versículo 21 de Apocalipsis 3,
le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dice el Salvador, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el mensaje a la iglesia de la Odisea termina con el versículo 22 de Apocalipsis capítulo 3 en forma personal para cada uno de nosotros. El mismo revelador, el mismo Salvador, a través de Juan, y Juan lo escribe para cada uno de nosotros, el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje de amor y de esperanza en forma personal para que dejemos de ser laodicenses, para que dejemos de ser pecadores, para que dejemos de ser babilónicos, para que seamos vencedores. Al que venciere, al que deje de pecar, al que venciere, al que ame al Salvador sobre todas las cosas, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y concluye el mensaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia laodicense. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la hermana caída de Babilonia, a los que forman parte de esas iglesias caídas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Laodicense, te vomitaré de mi boca. Babilónico, te vomitaré de mi boca. Reformistas, te vomitaré de mi boca. Grupos y ministerios creyendo en la Trinidad, te vomitaré de mi boca. Al que venciere, al vencedor, al que vaya en contra de la corriente popular, el que vaya en contra inclusive de la misma iglesia, al que venciere, aquel que siga única y exclusivamente así dice Yahweh, escrito está. Esa debe ser nuestra respuesta ante todas las inquietudes planteadas. Así dice escrito está. No lo que diga la iglesia, no lo que crea la iglesia, no lo que diga mi pastor, no lo que diga la reforma, no lo que diga el grupo, no lo que diga el ministerio, no. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La recompensa solamente será para el vencedor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Salvador, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y concluye el mensaje a la Odisea, y concluyo también esta serie dirigida o desarrollada precisamente como el último mensaje a la iglesia laodicea. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, precisamente, hermano y hermana que me escuchas, para que dejemos de ser laodicenses, para que dejemos de formar parte de una iglesia que lamentablemente se constituye en hermana de la caída Babilonia, que escuchemos el llamado, salir de ella, para que no sigamos pecando, para que no recibamos parte de sus plagas, porque el pecado es sinónimo de Babilonia. El vencedor, que no es pecador, el vencedor forma parte del remanente. El pecador laodicense, babilónico, finalmente te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar, hermano y hermana que me escuchas? ¿Seguirás entre los muchos, siendo laodicense, presumiendo de ser laodicense, jactándose de ser laodicense, cuando el mensaje es: deja de ser laodicense para convertirte en vencedor, deja de ser babilónico, deja de estar pecando para poder formar parte del verdadero remanente que lo componen las almas fieles que Yahweh tiene hoy en la tierra?
Gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos has permitido, a través de tu Espíritu, poder presentar una nueva verdad, un nuevo tema, diría yo, que encontramos en tu Sagrada Escritura. Tu palabra es verdad y debemos obtener la santificación a través de la obediencia a toda palabra que encontramos en la Sagrada Escritura, a toda palabra que tiene que ser estudiada texto con contexto para poder entender cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, te presentamos a toda nuestra audiencia, a todos aquellos que de una forma u otra están viendo o van a seguir viendo estos mensajes. Queremos presentarlos, queremos dejarlos en tus manos, para que tu Espíritu siga sensibilizando sus corazones, para que todos ellos entiendan tu palabra, entiendan el plan de la salvación, podamos todos aceptarlo, formar parte de tu pueblo, las almas fieles, tu verdadero remanente, y así poder prepararnos para ese encuentro contigo. Levántanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ya para despedirnos, le recordamos, usted tiene una invitación para poder continuar escuchándonos, viéndonos en nuestro próximo programa. A esta misma hora, usted también tiene la oportunidad, tiene la responsabilidad de estar viendo cuáles son nuestros medios de comunicación para que usted pueda comunicarse con nosotros. Tiene también la oportunidad de poder compartir con sus hermanos en la fe, familiares, amigos, conocidos. Si usted le gusta estos mensajes, si usted entiende estos mensajes, si entiende la causa, el propósito de ellos, usted puede también formar parte de nosotros, compartiendo con otros y también, cómo no, estamos a su disposición para poder compartir con usted la inquietud que usted tenga bien podernos presentar siempre a través de un escrito está. Que nuestro Padre Celestial juntamente con su Hijo les protejan y nos vemos en nuestro próximo programa. Es mi deseo y oración. Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.